Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Por cierto, este cuadrito que están viendo a la izquierda abajo, se supone que es mi cámara. Creo que no se está viendo, no sé, hay algún pequeño detalle aquí con la aplicación que utilizo para grabar los videos. Pero bueno, no, eso no me va a impedir que reaccionemos al video semanal de Don Moisés Llorons. Todos sabemos, al menos los que siguen este canal, que todas las semanas, creo que del lunes o lunes y jueves en general, sacan básicamente esta gente un programa que se llama La Liga al Día y que bueno, nos brindan información bastante interesante. Además un programa bastante chistosito porque esta gente sabemos lo que es en realidad. Y bueno, Moy Llorons es uno de los antimadridistas más, de los más tontos que hay. Mira que hay bastantes realmente. Pero bueno, básicamente solamente podemos reírnos de este tipejo. Así que chicos, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque vamos a, por supuesto, a descubrir lo que este hombre nos ha hecho ver en este caso, que ha sido una maravilla total y absoluta. Y es lo de siempre, hacernos reír, hacer llorar por el Real Madrid, etcétera. Voy a pausar un momento el video. Así que bueno chicos, vamos a empezar a reproducir este video y ahí me perdonan la cagada de la cámara el día de hoy. Vamos a darle play. Cerrar los partidos en el equipo. Hola Caro, hola Rodrigo, hola a todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters. No para cerrar los partidos, porque hay tantos problemas para controlar los partidos, que es algo de lo que venimos hablando desde hace semanas aquí en la Liga al Día. Pues espero un problema al final por un cómputo de circunstancias. La presión en campo contrario ya no es tan fuerte, el equipo ya no está tan compacto como antes. Eso evidentemente luego acaba repercutiendo también en la línea defensiva. Fue un empate justo porque el Betis hizo méritos para haber marcado antes que no en el minuto 94. Y para empezar un poquito con la interrupción habitual, muchachos, hay que detenerse a pensar la cantidad de tiempo que lleva este hombre vociferando de la superioridad absolutamente demoledora del Negreira Boy, y ahora están con una lloradera de que no, que ya la presión no es lo mismo, no sabe controlar los partidos, algo que yo y mucha gente seguramente veníamos avisando. A ver, este Barça está súper bien, empezó la temporada súper bien, pero da la sensación de que no acaba de controlar los partidos, y ahí está lo que les estaba diciendo, ya como lo están reconociendo, además con una resignación absoluta. Y ojo, porque finaliza más chistoso todavía. Y al final el Barça suma 5 de los últimos 15 puntos en Liga, y evidentemente con este ritmo y esta manera de mostrarse lejos del Estadio Olímpico, poco recorrido más puede tener. Es decir, tiene que cambiar mucho la cosa para que el Barça, no es que no sea candidato, que sigue siendo candidato lógicamente al título, pero más por de mérito suyo que por mérito de otros, el conjunto culé pues se está deshinchando. Es increíble que se está deshinchando, que se está desinflando, algo que por supuesto, lo que les acabo de decir, habíamos avisado en su momento, que básicamente no iba a tener un pequeño percance o un bajón importante. Era fácil prever que este Barça iba a tener un bajón importante en cuanto a rendimiento y otras cosas, y bueno, ahí estamos viendo cómo están llorando y diciendo aquello, que lo otro. Es sencillamente maravilloso lo de esta gente. Y ahí dice que básicamente el Barça está regalando la liga, y que bueno, no sé, que no tiene ningún tipo de mérito, o que es más de mérito del Barça que mérito del Madrid, del Atlético, que se hayan recortado la cantidad de puntos que se ha recortado. Es que es sencillamente de pena. Yo me pongo a pensar y digo, esta gente es que no acaba de perder una bajo ninguna circunstancia. Sencillamente maravilloso, muchachos. Vamos a seguir escuchando porque la verdad es que se sigue poniendo buena la cosa. Voy a pausar para buscar el otro clip que he sacado, que me ha parecido también bastante interesante, y cómo no, se acordó del Real Madrid, lloró por el Real Madrid, algo que es bastante habitual y que Rodrigo Fáez por supuesto se lo volvió a recordar. Chicos, por cierto, este programa de la Liga al Día voy a empezar a hacerlo en 2 secciones al menos, es decir, reaccionar a lo más interesante de la primera mitad del programa, que es este video. Mañana voy a hacer el otro, voy a tratar de hacerlo así porque vi que me estaban quedando muy largos los videos de Don Moisés Llorons. Aquí le preguntan por la expulsión de Flick y otras tantas cosas que este hombre se pone a llorar, pero como siempre. Es que Flick no hizo nada para que lo expulsaran. O sea, hubo técnicos o ha habido técnicos este año que han sido mucho más vehementes que él el pasado sábado y no lo han expulsado. Al final, yo creo que Hansi Flick
en la conferencia de prensa post partido, sin decirlo, fue muy explícito y viene a decir que los árbitros son muy malos. Y es que me parece increíble algo para empezar. Ahí hace clara referencia, ya sabemos a quién, porque dice que se expulsan a uno y a otros no. Me parece estupendo, cada quien tiene, como quien dice, opiniones y toda la cosa. Eso me parece sencillamente estupendo y brillante, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero muchachos, me causa mucha más impresión y me causa mucha más risa detenerme a pensar lo que se decía de Flick, básicamente que este hombre meaba agua bendita hace poco, ahora que lo expulsaron, y cómo ha ido cambiando radicalmente la personalidad de este hombre con el paso de los partidos. Es decir, todo iba brillante y todo el mundo hablaba maravillas, es un caballero, nunca se mete en polémicas, no habla de los árbitros, no lo expulsan, y todo ha cambiado radicalmente cuando curiosamente el Fútbol Club Barcelona empieza a hacer la ridícula o el tramo ridículo de temporada que está haciendo. Es que me parece sencillamente maravilloso. Son muy malos. Es verdad que la jugada puede ser penalti, o es penalti. La de Frenkie de Jong con Vitor Roque, yo creo que es penalti. También era penalti la de Cubarsí, la semana pasada ante Las Palmas, y aquel pisotón ni lo revisaron, y estuvieron como 3/4 de hora para decidir si era penalti o no era penalti. Pero bueno, no. Ya se sabe que a veces sí y a veces no. Es lo que toca y es lo que hay. Y... Me parece curioso porque dicen es cuando toca, que no sé qué, que lo otro, pero mira lo que dice, que tardaron 15 minutos revisando lo que había sucedido con ese penalti, que para mí es totalmente claro. Lo de Cubarsí, siendo honesto, ustedes saben que yo siempre soy honesto y si me parece algo penalti o no, incluso muchos de ustedes se me han molestado cuando a veces peco de inocente o de querer decir mi opinión y a ustedes no están de acuerdo, en fin. No recuerdo exactamente de qué me está hablando este señor, pero es increíble lo que lloran, de verdad. Yo siempre lo he dicho, si hay alguien que no puede quejarse del arbitraje, probablemente sea Real Madrid y Barcelona, pero con muchísimo más razón y muchísimo más peso los del Negreira Boys. Es que es sencillamente maravilloso, muchachos. Esto va así. Pero bueno, es normal la protesta de Hansi Flick al colegiado, que bueno, que lo tenía marcado. Por cierto, ¿sabéis cuál fue el árbitro del pasado sábado Bueno, luego cuando hablamos del Madrid ya lo comentamos. Ojo a lo que le va a decir Rodrigo aquí, es lo que les decía hace un momento, porque como es habitual en este tipo de programas y en cualquier lugar donde aparece la cara de este señor, empieza a hablar de lo que pasó con el partido del Madrid, que el árbitro del Real Madrid, el otro día era que el árbitro que había perdido el Barça, los únicos 2 partidos era el Madrid. Es increíble y ojo lo que le dice aquí Rodri Fáez. Ay, qué raro, en el bloque del Barça hablando del Madrid. No, es que me he confundido, porque era un tema del Madrid. Era árbitros. Hombre, claro, evidentemente. Ya lo sabes, ¿tú sabes cuál es la expresión más utilizada en Twitter y en las redes sociales a nivel mundial en el 2024? Penalti para el Real Madrid. Penalti para el Real Madrid. Pues ya. Me parece de locos, muchachos. Una de las cosas que me parece más absurda a mí, muchachones, es repasen los últimos años cómo ha ido el tema del saldo arbitral y un montón de cosas y los penaltis y del tiempo que pasó el Barça con un montón de penaltis a favor y que a sus rivales no les pitaban penaltis, y que esta gente todavía esté con el discurso y que todavía haya colado. De verdad que alguien se crea esto, es que me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, de verdad. Lo de esta gente para meterte un relato es sencillamente magnífico, muchachones. Dicho esto, Ay, nunca había escuchado. Todavía dirás ese que la chiste. culpa de que ayer a Gallagher en el Atleti Sevilla de no pitarle aquel penalti también será culpa del Madrid y no del Barça, que va por delante está flaqueando, ¿no? Con esas confabulaciones tuyas, cosas del etcétera. árbitro que son muy malos, Rodrigo Fáez. Vale, pues mira, eso aplícalo entonces a ciertas cosas que escúchame, dices. pero es que como cuando lo dices tú, cuando a tu Real Madrid no le pitan un penalti, tú montas las batallitas y No te es pones verdad. con estas historias, pues hay que Me pongo histérico. hay que relajar, o sea, hay que Que no pasa absolutamente nada, por decirlo. hay que temporizar. Pero yo estoy relajado. El que saca el tema en el No, bloque del pero Barça cuando ¿por qué? nadie había mentado al Madrid, del árbitro del Madrid ha sido tú, no yo. Venía hablando del penalti que pitaron, que no era, que era penalti, y cuando hace una semana a Cubarsí le pisaron, le hacen sangre y dicen que no es penalti. O sea que unas veces sí, Pues son unas, malos, unas veces sí y unas veces no, ya está, pero bueno. A ver, chicos, con esto vamos a finalizar y es que es sencillamente maravilloso la manera en la que esta gente está llorando. Y yo voy a finalizarlo muy rápido, no me voy a enredar mucho con este cierre. Lo que están llorando no tiene nombre y ustedes saben por qué. Eso es como que siempre les digo, el rico que toda su vida ha sido rico por herencia o por lo que sea, y que de un momento a otro, por alguna razón X o Y, termina perdiendo su dinero.
ve cómo cambia su vida radicalmente y se siente apretado, cambia las cosas y cambia el humor y la manera de ver absolutamente todo. Pues es exactamente lo mismo, muchachones. Esta gente estaban tan acostumbrados a que todo cayera del lado del Barça que por cualquier cosa, que incluso siendo justo, van a salir a llorar. ¿Por qué? Porque extrañan a don Enríquez Negreira y sus cosas, que yo tengo la sospecha de que todavía hay algo podrido por ahí. Pero bueno, sí me gustaría saber sus opiniones. Déjenme su like, suscripción. Mañana venimos con la segunda parte de este video y desde el lugar de trabajo habitual. Así que los que me acompañaron estos días de vaca, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y adiós.